Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos, pues como va pasando rápidamente, pues los días ya nos encontramos pues en el último domingo del mes de marzo. Pues hoy nos hemos deleitado cantando, adorando, glorificando a nuestro Dios. Pues gracias por acompañarnos en este culto de celebración. Pues bien, vamos a continuar con nuestras enseñanzas del Sermón del Monte. Hoy concluimos la última parte de este maravilloso sermón que realmente también tiene un cierre muy especial, un cierre espectacular. Así que pues los invito a que podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a hablar en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Señor, pues te pedimos que tengas tú el total control de nuestras vidas, de todas las personas que están recibiendo tu palabra, Señor. Señor, dales toda la atención que solo tú puedes darle, porque en un mensaje, Señor, pues una palabra, un versículo, algún gesto, ah, algo que se pueda decir, pues puedes tocar la mente, el corazón y la vida de las personas y puede motivar un cambio de actitud o al mismo tiempo respuestas a su vida. Por eso, Señor, te pido de que puedas darles la mayor concentración y también pues que todos podamos centrarnos en el mensaje, que dejemos un momento todas nuestras actividades cotidianas y que nos centremos plenamente a escuchar tu palabra, Señor. Señor, pues esa palabra que quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón, que nos invite a reflexionar, que nos invite a un cambio de actitud en nuestra vida, que nos invite siempre pues a glorificar tu santo y bendito nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Pues bien, ah, vamos a ubicarnos siempre en el contexto en lo que fue dicho, pues esta parte que vamos a predicar en esta mañana. Eh, pues Jesús había presentado pues dos puertas, ¿verdad? Una puerta estrecha y una puerta ancha. En la puerta estrecha pues dice que son pocos los que la hallan y la puerta ancha pues es la que muchos quieren entrar y también pues se encuentran con un camino espacioso. Y justamente pues ahora en la porción de las escrituras que vamos a enseñar en esta mañana, vemos que la segunda evidencia de esos muchos, ¿no? que están transitando por el camino espacioso, no entrarán en el reino de los cielos, porque sus vidas no están construidas sobre el fundamento de Cristo y su palabra. Una vez más, pues nuestro Señor Jesús retoma el aspecto, pues, de la justicia propia del ser humano, la justicia que es totalmente inaceptable a Dios y que de ninguna manera, pues, calificará a un individuo para entrar al reino de los cielos. En los versos del 21 al 23 que tratamos la semana pasada, vimos un contraste pues entre las verdades y las falsas profesiones verbales de fe y las buenas obras. En los versículos de hoy veremos contrastes pues entre creyentes obedientes y creyentes desobedientes. Ambos grupos pues oyen la palabra de Dios, pero unos oyen y obedecen y otros oyen y desobedecen. Algunos ponen pues su confianza en la justicia de Dios, otros siguen confiando pues en su propia justicia, aunque esto no será visible pues hasta el juicio. Vamos a ver vamos a continuar con la enseñanza del sermón del monte, con esta última parte. Así que vamos a Mateo en el capítulo 7, los versos del 21 al 29. Y la escritura nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, un aspecto que resalta este pasaje es el oír sin obedecer. Nuestro Señor pues explica ahora el peligro del juicio venidero con una breve ilustración. Esta ilustración, como quien dice, pues es la conclusión del, del sermón del monte del que hemos estado predicando, porque esta ilustración reúne todo lo que se ha dicho respecto a la ley, respecto a la justicia y respecto a la necesidad de vivir de acuerdo con la norma divina. Es un llamamiento final, pues, a personas amenazadas por el juicio. Lo que a primera vista pues parece ser un relato muy sencillo, es de hecho un comentario poderoso sobre las personas que tienen la cabeza pues llena de conocimiento, pero el corazón vacío de fe. Compara pues en esta ilustración a los que obedecen con los que no obedecen. Algunas personas oyen y actúan de acuerdo con el mensaje, es decir, oyen las exhortaciones a arrepentirse, oyen las exhortaciones de creer en Cristo, oyen las exhortaciones de llevar una vida santa. No solamente lo oyen, sino que lo hacen, es decir, se arrepienten, creen y dejan de hacer el mal y aprenden a hacer el bien, aborrecen todo lo que es el pecado y siguen lo bueno. Son hacedores, pues, además de oidores. Hay otros que oyen los mensajes pero no actúan. Simplemente se contentan con tener un simple conocimiento. No se arrepienten ni dejan de hacer el mal. Su estilo de vida, pues lo amoldan a las escrituras sin renunciar al pecado. La lección de nuestro Señor es muy clara. Establece pues la diferencia entre ambos, pues es un asunto de consecuencias eternas. Si desobedeces u obedeces, pues es un asunto de consecuencias eternas. Este pasaje, mi querido hermano, es una repetición final del tema central del Sermón del Monte. Los que no manifiesten, pues, una justicia auténtica, no entrarán en el reino de los cielos. Estas palabras pues se dirigen a quienes profesan conocer a Dios, quienes creen que son parte del reino, pero cuyas vidas no revelan pues el carácter de los que pertenecen al rey. Mateo, pues capítulo 7 del versos del 24 al 27, describe a dos hombres que representan pues a dos clases de oidores, los que edifican sus casas. Aparentemente edifican en la misma zona, puesto que, según lo que acabamos de leer, fueron abatidas por la misma tormenta y por el mismo aluvión. Las casas probablemente serían semejantes. La única diferencia
que señala a Jesús son los cimientos en los que fueron edificados. Una fue edificada sobre la roca y otra fue edificada sobre la arena. Este relato, pues, es una fuerte reprensión a la religión de los fariseos. Los fariseos, mi querido hermano, no se preocupaban pues por la espiritualidad del alma, la pureza del corazón, ni la integridad de la conducta. Eran hipócritas, interesados pues solamente en las apariencias, no en la obediencia a Dios. Toda su religión era como una estructura levantada de arena, sobre la arena. Parecía buena a primera vista, pero finalmente resultaría todo un esfuerzo baldío destinado pues a la destrucción. Los fariseos, pues todo era pues conducta exterior. Oraban, ayunaban, daban limosna, pero solamente para exhibir su piedad y exaltar su reputación. Mucho del mensaje, pues, del sermón del monte estaba dirigido a ellos y a las personas envenenadas por sus enseñanzas. Vamos a recordar muy rápidamente, pues, lo que hemos visto en este sermón del monte. Jesús, por ejemplo, empieza su mensaje con un llamamiento a la humildad, pues también empieza con un llamamiento a la mansedumbre, al hambre y sed de justicia, a la misericordia y a la pureza. Pues esos son las bienaventuranzas, ¿no? Los primeros versículos de este capítulo, del capítulo 5 de Mateo, puesto que el Sermón del Monte, pues, abarca el capítulo 5, 6 y 7. Empieza, pues, resaltando el carácter del cristiano, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Porque los fariseos solo tenían desprecio, pues, por esas cualidades. Favorecían el orgullo, la arrogancia espiritual, la propia justicia y las obras religiosas de lucimiento personal. Luego de presentar Jesús el carácter del cristiano, Jesús rechaza, pues, la práctica de ocuparse de minucias religiosas que les permitían obedecer la letra de la ley y olvidar el propósito real. Por eso es que continúa después que dice, oísteis lo que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Pues ellos estaban centrados en minucias religiosas, pero habían olvidado el propósito principal de la ley. Y Jesús, pues, los confronta en este sermón del monte. Siguió, pues, hablando sobre el sermón del monte y hace y los reprende, pues, por ese estilo de vida ostentativo que que vivían los fariseos, pues todo lo hacían pues para ser visto, oraban, ayunaban para ser vistos por los hombres y Jesús los confronta. También Jesús los confronta por esa actitud juzgadora que tenían, que continuamente juzgaban a los demás y al mismo tiempo les indica, pues para poder deshacerlo de ello, pues tenemos que pedir, que llamar, que buscar a nuestro Dios, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 ya los confronta y después también no solo eso hace Jesús en el Sermón del Monte, sino que también pues puso en tela de juicio las enseñanzas de los fariseos, ¿no? Y le dice, libraos pues de los falsos profetas. Eso está en los versos del 15 al 20. Ahora Jesús les desafía a actuar, los desafía a actuar. Miren, yo les he explicado todo esto, les he explicado todo este mensaje del Sermón del Monte, pero ahora pónganlo en práctica, pongan, pongan en práctica todo lo que yo les estoy indicando. En Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca. Es interesante cómo Jesús, pues, invita, pues, después de toda la enseñanza que acabamos de hacer ese rápido resumen, pues los invita a ponerlo por práctica. Y eso también, pues Pablo también hizo en el libro de Romanos, en los 11 primeros versículos, en los primeros 11 capítulos, es una maravillosa exposición del plan de salvación. Y es como quien dice que a partir del 12 al 16 dice, miren, yo les he enseñado pues la doctrina de la salvación, les he enseñado el plan de salvación de nuestro Señor, pero ahora ¿para qué? Para que lo pongan por práctica. Y entonces comienza a detallar la vida práctica del cristiano a partir del capítulo 12 en adelante. Pues en el Sermón del Monte, pues Jesús, después de posar todos los temas que acabamos de indicar, pues Jesús los invita a ponerlos por obra. El que actúen o no de acuerdo con seguir las instrucciones del Señor será la prueba, pues de que si son sabios o son necios. Su decisión determinará que oigan o no las palabras de nuestro Señor que dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Vamos a hablar un poco sobre el constructor sabio. Los intérpretes bíblicos han propuesto pues varias interpretaciones de lo que significa edificar sobre la roca. Algunos han señalado que en el Antiguo Testamento Dios es llamado la roca, y justamente porque esto lo expresa en el Salmo 18, el verso 2. Otros observan, pues, como Pablo, que Cristo se refirió, pues, al único fundamento, y eso está en 1 Corintios 3:11, ¿no? O sea, otros observan que Pablo, pues, indica de que Jesús es la roca, Jesús es el fundamento, y eso está en 1 Corintios, pues, en el capítulo 3, el verso 11. Pues bien, vamos a dejar a un lado, pues, estas interpretaciones y vamos a dejar que el mismo pasaje nos hable por sí mismo. Vamos a leer cuidadosamente el verso 24 y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Entonces, obedecer las palabras de Cristo es equivalente a edificar una casa sobre una roca sólida. Entonces, esto nos lleva a meditar que cada ambición que el hombre acaricia, todo pensamiento que el hombre concibe, toda palabra que el hombre habla y toda la obra que ejecuta el hombre es un ladrillo de construcción. Y ese ladrillo de construcción es la que edifica tu vida. Lo importante es determinar si estos ladrillos están de acuerdo con lo que Cristo ha enseñado. La primera característica de quien edifica su vida sobre la roca es la obediencia, que se manifiesta pues en obras. La segunda manifestación de quien edifica su vida en la roca es la dependencia total y absoluta de Cristo, hacia Cristo. No se conforma, pues, en edificar superficialmente su vida. Él busca el cimiento estable para que pueda confiarle su vida en total dependencia a Él. Y esta dependencia, mi querido hermano, se expresa, entre otras formas, mediante la oración, expresada pues en un respeto reverente delante de Dios, a quien continuamente le pregunta y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el quien edifica su vida sobre la roca. Quien edifica su vida sobre la roca
también es un retenedor del mensaje sin reservas, desde una condición humilde que atiende a la instrucción y agradece la corrección recibida. Quien edifica, pues, sobre la roca es aquel que ha renunciado a todo para vivir a Cristo. Pablo afirmó en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. El que edifica en la roca es aquel que jamás confía en sus propias perfecciones porque se da cuenta que no las tiene. Es consciente, ¿no?, de lo que dice Pablo en Filipenses 3:12. No es que él lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquel que edifica su roca, que edifica su vida sobre la roca, atribuye el avance de la construcción de su vida a la gracia de Dios. Y él afirma, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, conforme lo dice Primera de Corintios 5:10. Pues da toda la gloria a Dios, el que edifica su casa sobre la roca. Es un creyente comprometido, escarbando pues en la arena para asegurar todo, para separar todo cuanto sea del mundo que impida pues una completa comunión con el Señor. Y este es su compromiso. Ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Examinemos por un momento lo que nos dicen algunos versículos en las Escrituras. En en Colosenses, en el capítulo 1, los versos 21, del 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sigue más adelante. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En Primera de Juan, en el capítulo 2, los versos 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En estos pasajes, mi querido hermano, nos enseñan que los creyentes genuinos no reciben a Cristo pero sin continuar con él. No oyen su palabra y la dejan enseguida. No conocen sus mandamientos y les dejan de obedecerlos. No dicen que conocen a Dios y lo niegan con sus hechos. La única prueba válida de la salvación es una vida en obediencia, mi querido hermano. Es la única prueba posible de que una persona conoce realmente a Cristo. Si uno no conoce a Cristo como norma de su vida, la declaración de que le conoce simplemente es un ejercicio verbal vacío. La vida del creyente, mi querido hermano, no es que todo nos va a ir bien, como muchos expresan. No, la vida del creyente siempre es puesta a prueba. Y no es una situación fácil de superar, mi querido hermano.
Cuando leemos este pasaje, Jesús la compara pues con una lluvia tempestuosa que originó torrentes, ríos de aguas impetuosas. No se trataba pues de un simple aguacero que corre un reguero de agua, sino como un caudal tormentoso que arrasa pues todo lo que está a su paso. Es como que se saliera un huaico, ¿no? Como en las épocas de lluvia, que continuamente lo vemos, por ejemplo, en Chosica, ¿no? Vemos un caudal tormentoso que arrastra todo lo que está a su paso. A esto, ¿no? A esta lluvia y aguacero, ¿no? A este caudal tormentoso que arrastra todo lo que está a su paso. También hay que añadirle el viento, pues, huracanado de la tormenta. Es decir, pues, como quien dice, se da toda una conmoción que confluye en la casa del creyente, en la vida del creyente. Pero una vez pasada la tormenta y el aguacero violento, cuando las nubes desaparecen y el brillo del sol sale, cuando la suave brisa sustituye pues al huracán, terminado todo ello, la casa del creyente todavía permanece en pie, no cayó. Aquellos que edificaron sobre la roca. Tal vez, mi querido hermano, en las paredes quedaron las huellas de las tormentas. Es probable que de repente pudieran necesitar alguna reparación, de repente ajustar una ventana, o de repente sujetar una puerta, o de repente pues darle una mano de pintura a las paredes. Pero el edificio pues había aguantado la tempestad y seguía sirviendo de lugar de abrigo para sus moradores, porque está construido sobre la roca. Así también, mi querido hermano, ocurre con las pruebas en la vida del cristiano. Tal vez se manifieste con toda su furia de que es capaz Satanás cuando interviene con toda su furia contra el creyente, igual que a Job. Job perdió pues todo lo que tenía, perdió sus caballos, perdió sus, eh, sus riquezas, perdió a sus hijos, todo, absolutamente todo lo perdió. Cuando las pruebas confluyen pues con el cristiano, nos hacen ver el embate del aguacero violento, pues que va acompañado de un fuerte viento que desatado, pues lo golpea fuertemente, lo golpea con fuerza, los torrentes de la dificultad y el viento de la angustia hacen ímpetu contra él. Pero al final de la prueba, cuando Dios interviene y las aguas embravecidas pues retornan a la calma y el viento impetuoso se convierte en una refrescante y acariciante brisa, la casa que es él mismo está en pie porque está firmemente anclada en la roca eterna que es Cristo Jesús. Mi querido hermano, tal vez estás pasando hoy en estos momentos. Después en estos momentos de pandemia, de repente te visitó, pues toda esta, hubo una, o se reunieron pues todas las fuerzas que confluyen contra ti, todas esas fuerzas que van, esas adversidades que se presentan contra ti. De repente perdiste el trabajo, de repente pues un familiar está pues con COVID, de repente te visitó también el luto, de repente tal vez tienes necesidad de buscar oxígeno, pues todo sientes que realmente todo confluyó en contra tuya. Pero sabes, mi querido hermano, cuando
pues venga la calma, cuando cese la tempestad, pues tú siempre estarás firme en tus convicciones, porque estás cimentado sobre la roca. El creyente que entra en una confrontación violenta, pero se mantiene en pie, porque se sostiene en fe, como viendo pues al invisible. Igual que Moisés. En Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El que edifica sobre la roca durante el tiempo terrenal, ante las adversidades y los presagios de las tormentas de la vida, dice, pues no tendré temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiando plenamente en el Señor. El que construye, mi querido hermano, sobre la roca, observa las pruebas con plena confianza, sabiendo que esas pruebas son transitorias y limitadas ante la gloriosa esperanza que aguarda. En 2 Corintios 4:17-18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El que construye sobre la roca, mi querido hermano, cuando se agita en torno a él el temporal desatado, confía pues en la estabilidad de la roca y hace suyas las palabras del salmista, ¿no? En el Salmo 91, los versos 5 y 7 podemos leerlo, y dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a un lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. La obra del que edifica sobre la roca será examinada, pues, mi querido hermano, en el tribunal de Cristo. El prudente ve la estabilidad de una obra que por haber sido edificada conforme a la palabra de Dios y a los recursos divinos, perdura en el tiempo y trasciende a la eternidad. Ahora hablemos un poco sobre el constructor necio. Jesús menciona a otro hombre que también edifica su casa, pero este lo hace sobre la arena, no sobre la roca, sino sobre la arena. Este constructor simplemente se conforma con levantar su casa. Y dijimos que su casa simboliza pues su vida. Pues él quiere edificar su casa apoyándola sobre la arena del suelo. Este es un simple oidor de la palabra. Jesús dice que oyó, pero no llevó a la práctica. Quiero que retengas lo que en este momento voy a expresar porque voy a terminar enfatizando esto. Las enseñanzas de estos que construyeron sobre la arena pudieron haberlo impactado profundamente. Y muchas de esas palabras de repente pudieron haber quedado perseverando en sus mentes, pero en ningún modo pues descendieron al corazón. No transitó todo ese conocimiento de su mente a su corazón. Por tanto, no produjeron pues obras con ellas. Las personas que edifican la casa sobre la arena es una persona pues apresurada y es una persona superficial. Pensemos en esto un momento.
Un hombre edificó su casa por la vía rápida y fácil, mientras que otro pues tomó el camino difícil. Edificar sobre la arena no requiere preparación, no hay que cavar, no hay que preparar. Uno se limita simplemente a levantar la casa. Es un atajo que da resultados rápidos, pero esos resultados no son duraderos. Mucho del evangelismo moderno hoy consiste pues en edificar casas, o sea, las vidas de las personas sobre la arena. No concede tiempo pues para una convicción de pecado, ni da oportunidad para el arrepentimiento profundo, ni para entender por qué hemos de afrontar la realidad de nuestra perdición. Y por otro lado, no da ocasión que al Espíritu Santo pueda obrar en sus vidas. Multitudes que pronuncian el nombre de Jesús han edificado neciamente su casa, es decir, su vida, porque han edificado sobre una arena superficial y movediza de oír, pero no de obedecer las Escrituras. El estilo de vida del cristiano contemporáneo, mi querido hermano, se ha vuelto superficial, tolerante con las personas que no han cavado hondo para poner los cimientos adecuados. Jesús dijo que un hombre sabio no edifica una torre sin contar con el costo. Y eso lo dice en Lucas en el capítulo 14, el verso 18. Quiere decir que este hombre pues debe profundizar. Este hombre piensa en la responsabilidad, entiende a qué se compromete y desea hacerlo bien. Este es el hombre que oye y obedece las Escrituras. El día del juicio, mi querido hermano, se acerca. Y de esto es lo que habla el viento, la lluvia y la tormenta de Mateo 25 y 27, ¿no? Que acabamos de leer. Dios envía, pues, la tormenta del juicio. Algunos resistirán, otros caerán, conforme hemos leído en esos versículos 25 y 27. Dios envía una tormenta de juicio. Algunos resistirán, otros caerán. Los que permanecen son los verdaderos creyentes. Los que caen son los que nunca han sido o nunca han creído realmente. La diferencia dependerá de que la obediencia haya seguido o no al oír el Evangelio y si la vida recta ha seguido pues a la profesión de fe. De eso va a depender. Esta ilustración es maravillosamente coherente pues con la advertencia de los primeros versículos. Todos enseñan que la prueba de la verdadera fe es la obediencia. Jesús termina con una advertencia devastadora de juicio. Dice, y fue grande su ruina. Y esto es una advertencia de condenación. Mi querido hermano, es importante que revisemos los ladrillos que estamos utilizando al edificar nuestras vidas. Es también interesante pues ver cuáles son los cimientos que estamos usando para edificar nuestras vidas. El Evangelio, según Jesucristo, demanda una decisión, no meramente una opinión, sino
una respuesta pues activa de obediencia. El que edifica su casa sobre la arena, en realidad nunca se separa del pecado, ni se aparta del espíritu del mundo. En realidad nunca toma a Cristo para sí y nunca carga con la cruz. Es un oidor de la verdad y nada más. Bien, vamos a hablar sobre el resultado del sermón. Jesús expuso pues este sermón del monte tan maravilloso, tan exquisito, de tanta enseñanza, de tanta profundidad. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado del sermón? Hubo un gran avivamiento. Las escrituras mencionan que hubo un gran avivamiento. No. Las escrituras dicen que hubo miles de conversiones. No. Si alguien se arrepintió, la escritura no lo menciona. Leamos bien los versos 28 y 29. Y dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todo lo que hicieron, mi querido hermano, las personas que oyeron el mensaje del Señor, este fabuloso mensaje del Sermón del Monte, pues todo lo que hicieron fue analizar su estilo. Exactamente lo que Él les había aconsejado que no lo hicieran. Estaban maravillados. La palabra griega que utiliza aquí, pues significa que fueron puestos fuera de sí. En otras palabras, quiere decir que este mensaje los dejó estupefactos. Las gentes que habían oído este mensaje, pues nunca habían escuchado tanta sabiduría, ni habían visto tanta profundidad, ni entendido una verdad tan rica, no habían escuchado pues nunca advertencias tan terribles acerca del infierno. Adicionalmente, nadie se había enfrentado con los líderes religiosos, ¿no?, de aquella época. Jesús habló con tal denuedo, no citó pues a otros rabinos, sino que habló con su propia autoridad. En el mensaje tocó todas las dimensiones de la vida humana con una parquedad de palabras realmente impresionantes. Nunca se había expresado un contenido tan profundo en un único y poderoso mensaje. Las multitudes que hicieron pensaron que Jesús era maravilloso. Maravilloso. Pero mi querido hermano, no hubo una respuesta salvadora, no había arrepentimiento ni manifestación de obediencia. Escucharon el mensaje, ni tampoco hubo una reacción que motive el cambio. Simplemente hubo un análisis. Habían empezado prácticamente pues a edificar sus vidas sobre la arena, simples oidores, sin obediencia, solo análisis, y ahí es donde termina la intervención de ellos. Mi querido hermano, tú puedes venir un domingo a la iglesia, puedes escuchar un mensaje, puedes verte conmovido, puedes haber tocado hasta las entrañas de tu ser y puedes decir, qué maravilloso, qué buen mensaje, no lo había visto desde este punto de vista, caló de repente lo más profundo de mi corazón. Pero ¿qué pasa si es todo lo que tú expresaste, todo lo que tú escuchaste, no lo pones por obra? Simplemente es un análisis, te quedaste estupefacto, pero no te motivó a un arrepentimiento, porque las áreas de la vida del hombre pues son complejas y muchas, y cada vez que se escucha un mensaje, pues siempre hay algo que arrepentirse. No comencemos a edificar nuestras vidas sobre la arena, pues simplemente cuando escuchemos este mensaje
pongámonos a pensar cómo ponerlo por obra. Los oidores del Sermón del Monte quedaron maravillados de Jesús, pero no hubo una respuesta salvadora. Simplemente analizaron el mensaje y ahí terminó su intervención. Pero el verdadero creyente, mi querido hermano, no puede terminar ahí. Alguien con una fe genuina no debe oír las palabras del Señor sin alejarse, sin actuar de acuerdo a ellas. Los verdaderos creyentes se sentirán más que sorprendidos, se sentirán más que maravillados, se sentirán más que admiradores. Simplemente, pues el verdadero creyente será obediente a las enseñanzas recibidas. Y de esta manera estará edificando sobre la roca sólida. Reflexionemos, mi querido hermano. Un mensaje tan profundo, de mucha enseñanza como el Sermón del Monte, que abarca 3 capítulos del libro de Mateo. De mucha enseñanza. No solamente es para admirarla, no solamente es para que te quedes maravillado, sino es para que la pongamos por obra. Así estaremos edificando nuestra vida, pues cimentados en la roca, utilizando cada ladrillo, pues que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar reflexionando sobre esto. Padre Santo, en primer lugar te damos gracias. Gracias porque has permitido que podamos predicar todo este sermón del monte. Unas enseñanzas dadas por tu Hijo Jesús, que realmente abarcó todas las dimensiones de la vida humana, que nos debe invitar a cambiar de actitud en muchas áreas de nuestra vida. Señor, oramos porque no reaccionemos indicando que es qué maravilloso y estupendo mensaje, que seamos simples oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que edifiquemos nuestra vida, pues en el cimiento, que nuestro cimiento sea la roca, que nuestro cimiento sea Jesús, que nuestro cimiento sea tu palabra, Señor. Oramos por eso. Perdónanos cuántas veces hemos quedado maravillados de contemplar o de escuchar muchos mensajes y simplemente quedaron en el oído, quedaron en nuestras mentes, pero no hicieron ese camino tan largo. Es muy corto y al mismo tiempo tan largo, ese camino que llega de la mente al corazón. Es corto, pero es tan largo que muchos no lo quieren llevar adelante. No quieren llevar ese mensaje recibido a la profundidad del corazón, que nos invite a obrar correctamente para tu gloria, con el propósito, pues, de poder edificar nuestras vidas para gloria tuya. En el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos des el discernimiento que necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por una manifestación poderosa de tu Espíritu en nuestras vidas. Amén y amén. Mi querido hermano, pues te aviso también antes de finalizar
de que ya tenemos algunos TCDs, ¿no? Algunos devocionales, son pocos, ¿no? Los que lo quieren de una manera física, pues lo pueden adquirir en la iglesia. Solamente tenemos pocos. ¿Ok? Por otro lado, también los invito a ver este video que realmente sigue tocando nuestra mente y nuestro corazón, en la que pues hicimos llegar nuestro, hicimos llegar algunos donativos a esta asociación eh, que pues junta a muchos discapacitados y nos han hecho llegar también un video expresando su agradecimiento a toda la iglesia. Los invito a escucharlos. Que tengan realmente, mi querido hermano, una semana bendecida por nuestro Dios y sobre todo que podamos gozar de su presencia y nuestra dependencia total y absoluta de Él. Recuerda que somos bendecidos para bendecir. Que Dios los bendiga, hermanos.